Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto saludar a tu tropa, la más leal de todas las redes sociales. Es correcto, mi querido Víctor, es correcto. Oye, entrando ya en tema, para que más o menos les podamos hacer un resumen a la gente y recuerdo de cuál era el tema que estábamos nosotros mencionando, en aquel entonces había salido la noticia de que muy posiblemente lo que era la Guardia Nacional podría pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y hablábamos también de los temas sobre si existía realmente militarización en el país o era un tema que se estaba utilizando de forma constante como para ponerlo en el reflector el hecho de que la Fuerza Armada permanente, tanto del Ejército como de la Marina, estuvieran coadyuvando en cuestiones de seguridad pública. Así es, durante el programa pasado tuvimos la oportunidad de hablar de algunos de los antecedentes de dónde nace la crítica a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Hablamos fundamentalmente de 4 temas. En primer lugar, el incremento en la tasa de homicidios que se había notado en particular desde el inicio de la presidencia de Felipe Calderón, que pasamos de tener unos alrededor de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes a ya más de 30 el año pasado. Exploramos también algunas de las cifras de violaciones a derechos humanos que se han disparado a raíz de esta participación intensa de las Fuerzas Armadas en las calles, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, y haciendo siempre el matiz que las violaciones a derechos humanos que se han presentado no solamente han sido en contra de civiles, sino también en contra del propio personal militar que ha participado en estas operaciones, particularmente elementos de tropa, oficiales y algunos jefes para quienes el mando pues considera dispensables, y que por tanto cuando algún asunto llega a los medios no buscan quién la hizo, sino quién se las pague. Y también hablamos de otros indicadores, por ejemplo, cómo la guerra contra el narcotráfico no ha tenido incidencia en el consumo de drogas en México, al menos eso lo sabemos por los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, y también con otro indicador que es la Encuesta Nacional de Victimización, exploramos el impacto que ha tenido la presencia de las Fuerzas Armadas en el delito común, y la realidad es que ha habido poca incidencia. Justo en esa encuesta se analizan delitos distintos del homicidio, como el fraude, la extorsión, el robo en sus diferentes modalidades. Ya que tuvimos oportunidad de hablar del diagnóstico y de por qué nace la crítica a la participación de las Fuerzas Armadas en las calles, ahora hay que empezarnos a preguntar por qué, cuáles son las causas estructurales por las cuales incluso después de haber desplegado la última línea de defensa del Estado mexicano, que son las Fuerzas Armadas, ¿cómo es que incluso con una institución así de grande y así de profesional seguimos viviendo una crisis de inseguridad de estas dimensiones? ¿Por qué preocupa el que la Guardia Nacional pase a Sedena y se convierta ahora en la política insignia de seguridad del gobierno mexicano? Hay en general una gran falla en todas las estrategias que tienen un enfoque federalista de seguridad pública. A lo largo de los últimos sexenios hemos visto que se ha intentado dar una solución federal a problemas locales. Con Felipe Calderón esa solución federal fue con las Fuerzas Armadas y con la Policía Federal. El intento que se hizo con Enrique Peña Nieto fue con la Gendarmería. Ahora tenemos el intento de la Guardia Nacional, pero hay varias razones por las que estas corporaciones suelen tener poco alcance en el terreno. Hay una función muy importante que cumplen sobre todo las policías municipales, que es el obtener inteligencia local, es decir, el que conozcan las comunidades, que nazcan y crezcan en ese municipio, que conozcan las brechas, la serranía, y eso tiene un valor operativo muy importante que ayuda a hacer detenciones y hacer seguridad pública con mayor eficiencia. De hecho, la inteligencia local es tan importante que, por ejemplo, los norteamericanos, dentro de su ejército, en las fuerzas especiales, tienen un puesto de trabajo que es el Civil Affairs Officer, el oficial de asuntos civiles, que es un elemento que a lo único a lo que se dedica es a ganarse el corazón y a ganarse la confianza de las comunidades donde opera el ejército de los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando llega un soldado, un gendarme, un policía federal que no conoce ese municipio y que además sabe que no se va a quedar mucho tiempo? Porque hay que recordar que dentro de las Fuerzas Armadas una de las herencias que hay
tras la Revolución Mexicana es precisamente no dejar a los militares demasiado tiempo en un municipio o en un estado para que no se conviertan en caciques. De hecho, toda la historia del siglo XIX mexicano es una historia de generales, de caciques que se quedan mucho tiempo en una localidad, echan raíces y después con esos ejércitos locales tuvieron la posibilidad de armar insurgencias contra el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando yo despliego este elemento, ¿no? Que no tiene conocimiento del terreno, que no tiene muchos incentivos para generar vínculos con la comunidad, pues lo que va a ocurrir es que va a estar ahí un tiempo. Normalmente los militares suelen estar desplegados máximo 5 años en una localidad para después ser trasladados a otra. Y el problema es que la delincuencia es muy resiliente ante este tipo de despliegues. Como las corporaciones federales no tienen suficiente personal como para cubrir todo el territorio nacional, lo que hemos visto a lo largo de la guerra contra el narcotráfico son intervenciones acotadas de unos cuantos años, pero después el ejército o la policía federal o la corporación que esté en ese momento se tiene que retirar porque ya tenemos un bomberazo en otra parte del país. Y si en ese tiempo no se aprovechó para reconstruir las policías municipales, para depurar las fiscalías, la delincuencia va a regresar tan pronto como se vaya el ejército. Si el presidente López Obrador quisiera que la Guardia Nacional tuviera estos alcances de reducir no solo delitos de alto impacto, sino también delitos del fuero común, en el fondo lo que tendría que hacer es convertir la Guardia Nacional en una policía municipalota. Es decir, que el personal ya no tuviera esta rotación, sino que naciera en la comunidad, que ahí se pasara un muy buen tiempo de su vida, que echara raíces, porque al final, sin esa inteligencia local es muy difícil perseguir a los delincuentes. Es una experiencia muy frustrante que experiencia el personal. Acaba de pasar un delincuente, hay una persecución, le preguntan a la ciudadanía, oigan, ¿vieron a esta persona? ¿Vieron a este vehículo? Y la gente dice, yo no lo vi, yo no vi nada, yo estaba volteando hacia otro lado. Y por eso es muy importante entender que lo que hace falta es que siga existiendo al menos algún análogo a la policía municipal, que tenga esa inteligencia local, esos vínculos, ese arraigo, porque además eso nos va a permitir transitar a un modelo de policía ya no solo reactivo, sino también tener verdaderos policías de proximidad. Es que en eso concuerdo completamente contigo, Víctor. Yo he explicado muchísimas veces que desafortunadamente el problema más grande que tenemos en la seguridad pública es que los 3 órganos de gobierno tienen que trabajar de forma conjunta, que la seguridad pública es para prevenir delitos y no para perseguirlos, como desafortunadamente hemos estado mal acostumbrados, y que también esto tiene que ver con los últimos 30 años de la descomposición que existió en todos los cuerpos policíacos, en donde se terminó denigrando el trabajo del policía como tal, y que ahora lo intentan hacer también con las Fuerzas Armadas. Y que la famosa frase, u oro u plomo, ¿no? Obviamente pues vino a cambiar con muchas de estas circunstancias. ¿Dónde viene el grave problema? Y yo lo trato de explicar. Que a mi consideración, como yo siempre lo he dicho, las opiniones que yo doy es con base en datos e información que es pública, en la cual yo puedo hacer un análisis. Y en ese análisis me doy cuenta que con la falta de coordinación que existe en estos 3 órganos de gobierno, en donde el eslabón más débil es las policías locales o municipales, en realidad es donde deberíamos iniciar todo este trabajo para que la seguridad realmente empezáramos a ver nosotros resultados palpables y tangentes. Y desafortunadamente, de acuerdo a esas atribuciones que tienen los municipios, muchos de los municipios no quieren renunciar a ese derecho constitucional que tienen de poder ellos tener sus propias policías por la misma cuestión ideológica, a lo mejor de muchas regiones del país, y también porque ha sido un negocio económico para muchos de estos políticos. Pero cuando nosotros vemos a una Guardia Nacional que apenas va a terminar los despliegues de las 266 regiones para las cuales se tiene pensado, donde nosotros seguimos viendo que la idea de seguridad en este país es por medio de control territorial, como está dividido el ejército por medio de las regiones militares y de las zonas militares, pues obviamente nos viene causando un problema mayor en el sentido de que si tú no fortaleces lo que son las policías municipales para a su vez continuar con las policías estatales, no importa que nosotros tengamos despliegues no de 150,000 elementos como está planeado la Guardia Nacional, podemos tener 500,000, si me explico, que ya si sumamos a las Fuerzas Armadas, por supuesto que estaríamos en una cantidad cercana y sería imposible poder inhibir toda esta tasa de delitos, simple y sencillamente porque si no hacemos caso a la responsabilidad que
que tiene cada una de las personas y de acuerdo a esa misma ideología que se tiene, en donde el personal de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policíacas, en cuanto a los despliegues, como tú lo dices, los bomberazos, ¿no? Recordamos en los tiempos de Felipe Calderón que decían, ya vamos todos para Tamaulipas, ya vamos todos para Nuevo León, y pasaba el famoso efecto cucaracha, ¿no? Que los delincuentes se salían de la región y entonces se tomaba el control. Lo vimos muchísimas veces en el estado de Guerrero, en específico con el municipio de Acapulco, en donde llegaba la Marina, retomaba el control, lo volvía a entregar a los civiles y más tardaba en irse a la Marina, en que nuevamente los grupos criminales ya tenían control. Y pasó en diferentes zonas del país, también en Guerrero, en Tamaulipas, en muchos estados. Desafortunadamente, esa es la desesperación que hemos visto, en cuanto por eso muchos analistas dicen que se tiene que cambiar la ideología. ¿Por qué? Porque al principio se pensaba que descabezando a las cabezas de los grupos criminales poderosos o preponderantes en el país, se iba a acabar con estos grupos criminales y lo único que hicimos fue convertirlo en un monstruo de 1000 cabezas, donde, como bien lo mencionas tú, muchos de los elementos militares terminaron pagando con su vida, con su libertad, siendo procesados, porque simple y sencillamente la ideología en aquel entonces del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, era que no había ningún elemento ni ninguna persona que estuviera por encima del buen nombre de la institución y que